El 12 de mayo de 2026 publicó un mensaje en X, breve, directo, sin conferencia de prensa, sin preguntas, sin margen para el debate. Y ese mensaje desató algo que llevaba semanas acumulándose en silencio, porque lo que Harfuch salió a desmentir esa tarde no era un rumor de redes, era una investigación de CNN, firmada por 4 periodistas, con fuentes múltiples dentro de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, que describía una campaña secreta de la Agencia Central de Inteligencia operando dentro de México, operaciones letales, asesinatos selectivos, bombas debajo de camionetas en carreteras federales, y la respuesta del gobierno mexicano fue tan contundente que generó más preguntas de las que respondió. Quédate porque esto tiene más capas de lo que parece. Cuando lleguemos al fondo de todo este asunto, la lectura cambia completamente. Vamos a empezar por el principio, por lo que sí está documentado. El 28 de marzo de 2026, alrededor de las 6 de la tarde, una camioneta Toyota Tacoma circulaba por la carretera México-Pachuca, a la altura del municipio de Tecámac, Estado de México. Una zona muy transitada, una hora pico. La imagen que captó una cámara de otro vehículo en movimiento muestra lo que ocurrió después. Un estallido rápido, violento, concentrado. La camioneta siguió avanzando unos metros, cruzó al carril contrario y se detuvo. Los 2 hombres que iban adentro murieron en el acto. Uno de ellos era Francisco Beltrán de la Peña, alias El Payín, presunto operador de nivel medio del cártel de Sinaloa. Durante semanas, el caso fue tratado con hermetismo casi total por las autoridades mexicanas. La versión oficial inicial habló de un incidente vehicular. Nada más, ninguna acusación formal, ningún comunicado sobre las causas exactas. La Fiscalía del Estado de México abrió una investigación y la mantuvo abierta sin pronunciarse, hasta que CNN publicó su reportaje. La investigación, firmada por Natasha Bertrand, Zachary Cohen, Evan Pérez y Mauricio Torres, describía algo muy específico. El ataque contra El Payín fue un asesinato selectivo facilitado por agentes operativos de la CIA. Un artefacto explosivo había sido colocado dentro del vehículo antes de que saliera del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, y la operación formaba parte de una campaña más amplia, encabezada por la Ground Branch, la rama paramilitar de élite de la agencia, para desmantelar redes del crimen organizado dentro de territorio mexicano. Eso fue lo que Harfuch salió a desmentir ese mismo día. Ahora hay que detenerse aquí un momento, porque lo que sigue en la respuesta del gobierno mexicano tiene un detalle que vale la pena observar con cuidado. Harfuch no dijo que la información era falsa en los términos que normalmente se usa esa palabra. Su declaración fue más técnica, más cuidadosa. Dijo que el gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional. Y luego subrayó que las acciones operativas corresponden exclusivamente a las autoridades mexicanas competentes. Hay una diferencia entre decir esto no ocurrió y decir esto no debería ocurrir y no estamos de acuerdo con que ocurra. Si prestaste atención, notaste que la declaración de Harfuch hace más énfasis en lo segundo. El lenguaje diplomático tiene sus propios códigos, y cuando un funcionario rechaza algo con la misma precisión con la que un abogado redacta un contrato, lo que está haciendo es rechazar exactamente lo que puede rechazar, sin comprometerse con lo que no puede confirmar. La Fiscalía del Estado de México se sumó al rechazo, pero también con matices. Negó haber confirmado a CNN que un artefacto explosivo fue hallado en el vehículo. No dijo que no hubiera explosivo. Dijo que no habían dado esa información al medio estadounidense. Son afirmaciones distintas. Y la propia CIA reaccionó. La portavoz Liz Lyons calificó la investigación de CNN como información falsa y sensacionalista que no sirve más que como campaña de relaciones públicas para los cárteles. Esa respuesta también es interesante. Una agencia de inteligencia que niega categóricamente una operación lo hace con afirmaciones muy concretas. Lo que hizo la CIA fue atacar la credibilidad del medio, no la sustancia específica de cada hecho. 3 rechazos, 3 con matices distintos.
y una investigación periodística que sigue en pie. Para entender qué está en juego aquí hay que retroceder unos meses, porque esta historia no empieza el 12 de mayo, empieza el 19 de abril. Ese domingo, en la Sierra de Chihuahua, cerca de la localidad de El Pinal, en el municipio de Morelos, un convoy de la Agencia Estatal de Investigación regresaba de un operativo para desmantelar laboratorios clandestinos de metanfetamina. Uno de los vehículos se volcó en un camino de montaña. Murieron 4 personas. El director de la AEI, Pedro Romano Ceguera Cervantes, su escolta, y 2 ciudadanos estadounidenses. El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, los identificó inicialmente como instructores de la Embajada de Estados Unidos realizando labores de capacitación en manejo de drones. Eso fue lo que dijo. Eso fue lo oficial por unas horas. El Washington Post, el New York Times y The Associated Press confirmaron después, con fuentes propias dentro del gobierno de Estados Unidos, que los 2 hombres eran agentes de la CIA. Y aquí empezó el problema real. El gobierno federal mexicano admitió que no sabía que había agentes extranjeros en ese convoy. La Secretaría de Seguridad de Harfuch confirmó que uno de ellos entró al país como visitante y el otro con pasaporte diplomático, que no estaban registrados como personal operativo, que nadie en Ciudad de México había sido informado de su presencia en el operativo. ¿Quién los autorizó entonces? Sheinbaum señaló directamente al gobierno de Chihuahua. La gobernadora Maru Campos y el fiscal Jáuregui fueron citados al Senado. Jáuregui renunció días después, y la FGR abrió una investigación sobre si la presencia de los agentes violó la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución mexicana. Harfuch lo dijo de una forma muy precisa que vale citar aquí. Recibir una petición de apoyo es diferente a participar en la planeación. Esa frase, en el contexto de todo lo demás, dice mucho. Hay un actor que en toda esta historia ha estado presente desde el principio y que la cobertura habitual no está destacando lo suficiente. Ronald Johnson. Johnson es el embajador de Estados Unidos en México desde finales de 2025. Su perfil tiene poco de diplomático de carrera. Viene de operaciones paramilitares dentro de la propia CIA. Tiene experiencia en trabajo encubierto. Y según el reportaje de CNN, él ha sido fundamental en todo este esfuerzo de la agencia dentro de México. Piénsalo un momento. El gobierno de Trump nombró como embajador en México a un exagente de la CIA con experiencia paramilitar, justo en el momento en que estaba escalando la presión sobre los cárteles. La designación de los grupos criminales mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, que ocurrió en los primeros meses de la administración Trump, le da al gobierno de Estados Unidos una base legal para justificar operaciones que de otra manera serían indefendibles. Eso forma una línea directa entre una decisión política y sus consecuencias operativas, sin necesidad de teorías de ningún tipo. El CNN reportó también que la CIA ha comenzado a trabajar directamente con funcionarios regionales, estatales y locales de México, saltándose al gobierno federal en muchos casos. La razón que citan las fuentes, el temor a que la información filtrada llegue a los propios cárteles a través de contactos en las altas esferas del poder. Y aquí viene el detalle que cambia la lectura de la postura de Harfuch. Si lo que dice CNN es correcto, que la CIA opera con autoridades locales y estatales sin pasar por el gobierno federal, entonces el desmentido de Harfuch puede ser literalmente verdadero desde su perspectiva. Él puede no saber, o puede saber parcialmente, o puede saber y tener que decir que no sabe. Cada una de esas posibilidades lleva a una conclusión diferente sobre qué está pasando realmente en la relación entre México y Estados Unidos en materia de seguridad. Lo que sí es un hecho verificado, antes del incidente de Chihuahua y antes del reportaje de CNN, Harfuch visitó Washington, y en esa visita se reunió con John Ratcliffe, director de la CIA, con Kash Patel, director del FBI, y con Tulsi Gabbard, directora de Inteligencia Nacional. Los 3 lo confirmaron públicamente ante el Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Patel lo dijo sin rodeos. Una de las primeras reuniones que tuve como director del FBI fue con mi homólogo, el secretario Harfuch, y tras eso hemos extraditado o expulsado de México a 2 de los 10 más buscados y a otros 33 criminales.
Esas reuniones no son secretas, son parte de la narrativa bilateral que ambos gobiernos construyeron públicamente. La pregunta que nadie ha podido responder todavía es, ¿qué más se habló en esas reuniones que no aparece en los comunicados? Vale la pena detenerse un momento aquí para nombrar lo que muchos en la conversación pública están confundiendo. Hay dos cosas distintas ocurriendo al mismo tiempo. La primera, una cooperación formal, documentada, con resultados concretos, extradiciones, capturas, decomiso de fentanilo, laboratorios desmantelados. Eso existe, tiene nombre, tiene fechas, tiene comunicados. Es la cooperación que Harfuch defiende. La segunda, algo que CNN describe como una campaña no reportada, paralela, con operaciones que van mucho más allá del intercambio de información. Asesinatos selectivos, acciones que las fuentes compararon con las misiones antiterroristas de Estados Unidos en Medio Oriente. El gobierno mexicano rechaza que exista la segunda, pero nadie en el gobierno ha podido explicar cómo murió el Payín, ni cómo terminaron dos agentes de la CIA en un convoy en la Sierra de Chihuahua sin autorización federal. Esa es la brecha entre el relato oficial y los hechos documentados, y esa brecha importa mucho. Ahora hay que meter a Harfuch en su contexto completo, porque detrás del funcionario que sale a dar declaraciones hay una trayectoria que muy poca gente conoce bien. Tiene 42 años, nació en Cuernavaca. Su linaje político viene del México más profundo del siglo XX. Su padre fue director de la temida DF-S durante la Guerra Sucia de los 70, y su abuelo fue secretario de la Defensa en 1968, el año de Tlatelolco. Esa historia no define lo que es hoy, pero sí explica por qué desde el principio fue una figura que generó lecturas complejas. Entró a la Policía Federal a los 26 años, en el área de coordinación de inteligencia. Fue subiendo dentro de las estructuras de investigación criminal. Llegó a titular de la Agencia de Investigación Criminal de la PGR. Coordinó la captura de Dámaso López Núñez, el licenciado, operador del cártel de Sinaloa. Participó en operativos contra la Unión Tepito y la Fuerza Antiunión. Fue reconocido con un premio a la cooperación internacional por el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos en 2018. En 2019, Sheinbaum lo llamó a la Ciudad de México, primero como jefe de la Policía de Investigación, luego como secretario de Seguridad Ciudadana, y entonces llegó el 26 de junio de 2020. Esa mañana, poco después de las 6 de la mañana, su convoy circulaba por Paseo de la Reforma y Monteblanco, en Lomas de Chapultepec, una de las colonias más vigiladas de la capital. Una camioneta con logos falsos del Grupo Carso les cerró el paso. Desde la caja trasera, con blindaje artesanal, hombres armados abrieron fuego. Usaron rifles FN Scar y una Barrett M82, la que los propios delincuentes llaman la matapolicías porque perfora blindajes. Harfuch recibió 3 impactos de bala y varias esquirlas. 2 de sus escoltas murieron, una civil también. Fue intervenido quirúrgicamente y estuvo hospitalizado varios días. Desde la cama del hospital publicó: «Esta mañana fuimos cobardemente atacados por el CJNG. 2 compañeros y amigos míos perdieron la vida. Tengo 3 impactos de bala y varias esquirlas. Nuestra nación tiene que continuar haciéndole frente a la cobarde delincuencia organizada. Continuaremos trabajando». Ese tuit fue del parteaguas de su imagen pública, el momento en que dejó de ser un funcionario más y se convirtió en otra cosa. 28 sicarios de Jalisco, Nayarit, Chihuahua, Michoacán, Ciudad de México y uno colombiano ejecutaron esa operación. El CJNG la planeó con meses de anticipación. Lo querían muerto, fallaron, y él siguió en el cargo. Ese antecedente importa mucho para entender la posición en que está hoy. Harfuch sabe lo que es estar en la mira de un cártel. Sabe lo que cuesta dar golpes reales al crimen organizado. Y cuando llegó al gabinete federal con Sheinbaum en octubre de 2024, ya traía encima tanto ese historial como las preguntas incómodas que nunca han desaparecido del todo. Los cables de Wikileaks sobre investigaciones del gobierno de Estados Unidos contra él en 2009, el nombre de su teléfono en los contactos de un líder de Guerreros Unidos en el caso Ayotzinapa, las contradicciones entre su imagen de mano dura y esas sombras documentales. Él nunca ha respondido directamente esas preguntas,
las ha dejado en el archivo. Lo que sí ha construido en este periodo es un historial de resultados que difícilmente se puede ignorar. Extradiciones de alto perfil, la muerte del Mencho en febrero de 2026, reducción del promedio diario de homicidios en 40% respecto al inicio de la administración, capturas de líderes de la MS-13, operativos contra precursores de fentanilo. Eso es lo que él presenta como su respuesta a cualquier cuestionamiento. Volvamos al mapa completo de lo que ocurrió en estas semanas. El 19 de abril, 2 agentes de la CIA mueren en Chihuahua. El gobierno federal dice que no sabía que estaban ahí. El 12 de mayo, CNN publica que la CEI lleva meses ejecutando operaciones letales en México. Harfuch lo rechaza ese mismo día. Entre medias, 2 narrativas completamente opuestas coexistiendo en el espacio público. La de un gobierno mexicano que coopera bajo principios de soberanía y respeto al marco legal, y la de un gobierno de Estados Unidos que, según sus propios medios, considera que la cooperación formal tiene límites que no le sirven y que ha decidido moverse de manera más directa. El New York Times publicó su propia lectura del mismo tema, y es interesante compararla con la de CNN. Los tiempos dicen que la CIA proporcionó inteligencia y apoyo de planificación para al menos una operación reciente contra un miembro de un cártel, pero que no estaba presente en el terreno cuando las autoridades mexicanas abatieron al hombre. Eso es una versión más matizada, ni operaciones totalmente unilaterales, ni intercambio pasivo de información, algo en el medio. Eso de hecho es coherente con lo que el propio sistema de cooperación bilateral ha sido históricamente, un espacio gris donde las responsabilidades formales y las capacidades reales no siempre coinciden. Lo que parece haber cambiado en este periodo es el tamaño de ese espacio gris. Hay un investigador de la UNAM, José Luis Valdés Ugalde, del Centro de Investigaciones sobre América del Norte, que dijo algo a CNN que resume bien la situación desde el lado mexicano. El gobierno federal está agudamente consciente de la presencia de la CIA en México, pero no ha decidido cómo manejarla ni qué tan transparente quiere ser con la ciudadanía al respecto. Eso de hecho es una descripción bastante honesta de cómo funciona la política de seguridad entre 2 países con asimetrías de poder tan pronunciadas como México y Estados Unidos. Nadie lo acusa de nada, simplemente describe la situación tal como es. Y ahí está el problema político real de Harfuch en todo esto. Si acepta que la CIA opera en México, cede soberanía de manera explícita y da munición a quienes, incluyendo al ala más nacionalista de Morena, llevan años criticando cualquier forma de cooperación con Washington. Si niega que la CIA opera en México y luego aparecen más evidencias de que sí lo hace, pierde credibilidad como el funcionario que supuestamente tiene la información más confiable sobre seguridad en el país. Esa es la trampa en que lo metió el reportaje de CNN y la razón por la que su respuesta fue tan técnica, tan cuidadosa y al mismo tiempo tan insatisfactoria para quienes querían respuestas claras. Aquí vale la pena mirar el precedente histórico, porque esto no es la primera vez que México enfrenta algo así. En los años 90, la DEA operaba con un nivel de penetración en territorio mexicano que en muchos momentos rozó la intervención directa. El caso del agente Enrique Kiki Camarena, asesinado en 1985, fue el detonador de una crisis bilateral que terminó con operativos de la DEA en suelo mexicano que el gobierno mexicano no autorizó formalmente. La Operación Casablanca, en 1998, donde agentes de aduanas de Estados Unidos lavaron dinero de cárteles mexicanos sin informar al gobierno de México, fue otro episodio que demostró que la cooperación tiene capas que los canales formales no siempre cubren. Lo nuevo aquí no es que agencias de inteligencia de Estados Unidos operen en México sin transparencia plena. Eso tiene décadas de historia documentada. Lo nuevo es la escala y el tipo de operación que CNN describe. Asesinatos selectivos ejecutados por unidades paramilitares de la CEI adentro de territorio mexicano son algo cualitativamente distinto al intercambio de inteligencia o incluso a los operativos encubiertos de décadas anteriores. Si eso es verdad, y CNN mantiene su versión con fuentes múltiples, entonces estamos ante una escalada que no tiene precedente reciente en la relación bilateral.
entra otro actor que pocas coberturas han destacado suficientemente en todo este asunto: la Casa Blanca, específicamente su secretaria de prensa, Caroline Leavitt. Cuando Sheinbaum exigió explicaciones por la muerte de los agentes en Chihuahua, Leavitt salió en Fox News a decir que el presidente estaría de acuerdo en que algo de empatía de parte de Claudia Sheinbaum sería muy bien recibida, considerando todo lo que Estados Unidos está haciendo para detener el narcotráfico. Esa respuesta tiene una lógica de comunicación muy específica. Lo que Leavitt estaba diciendo, en el lenguaje que usa esa administración, es: nosotros estamos trabajando dentro de tu país para resolver tu problema y lo mínimo que puedes hacer es agradecerlo. Es una forma de posicionar las operaciones de la CIA, si existieron, como un favor, no como una violación a la soberanía. Y eso es, en términos de política exterior, una postura que le complica mucho la vida al gobierno de Sheinbaum, porque implica que cualquier rechazo público a la presencia de la CIA se puede leer en Washington como falta de gratitud o como protección del crimen organizado. Elon Musk, cuando cayó el Mencho en febrero, llegó a publicar que Sheinbaum protege al crimen organizado. Ese tipo de narrativa, aunque sea incorrecta y esté descontextualizada, lleva meses construyéndose desde los círculos más cercanos a la administración Trump. Y aquí es donde la posición de Harfuch se vuelve estratégicamente clave. Harfuch ocupa en este momento algo más que el cargo de secretario de Seguridad. Es el interlocutor principal de México con la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, el que se reunió con Ratcliffe, con Patel, con Gabbard, el que negoció las extradiciones de alto perfil que ambos lados celebran públicamente, el puente entre las dos narrativas. Pero también es el que tiene que salir a decir públicamente que la CIA no opera en México, cuando la CIA acaba de matar a un capo en una carretera federal con un explosivo. Esa tensión no se resuelve con un tuit. Si suscríbete a este canal te interesa seguir esta historia, porque lo que viene en los próximos meses en la relación México-Estados Unidos va a ser muy difícil de entender sin este contexto. Ya lo tienes. Vamos al clímax analítico, a la lectura que conecta todas las piezas. Lo que está pasando es que México y Estados Unidos tienen, en paralelo, dos relaciones de seguridad: una formal, institucional, visible, con protocolos y comunicados, y otra que opera en otro nivel, con lógicas distintas, actores distintos y reglas que no se dicen en público. La primera le sirve a Harfuch para hablar de resultados, la segunda es la que CNN está exponiendo. El problema político para México es que las dos relaciones se necesitan. La extradición de Rafael Caro Quintero, de los hermanos Treviño Morales, de 29 integrantes del crimen organizado en un solo operativo, en febrero. Eso no ocurre solo con intercambio de información. Hay inteligencia operacional que viene del lado americano y que tiene un costo implícito. Ese costo es exactamente la erosión de soberanía que el gobierno mexicano dice que no acepta. No se puede tener lo uno sin asumir algo de lo otro. Esa es la contradicción estructural en la que está metido Harfuch y, en el fondo, también Sheinbaum. ¿Qué puede venir ahora? Varias cosas, dependiendo de cómo evolucione cada variable. Si CNN publica más reportajes con más casos concretos, la presión sobre el gobierno mexicano para que explique su postura va a crecer de manera muy difícil de manejar. La FGR lleva una investigación abierta sobre el episodio de Chihuahua. Si esa investigación llega a conclusiones que confirmen la participación de agentes estadounidenses sin autorización, el gobierno tendrá que decidir si actúa institucionalmente o absorbe el costo político de no hacerlo. Si el gobierno de Trump sigue escalando su estrategia contra los cárteles, designaciones de terroristas, sanciones, presión arancelaria, retórica sobre intervención militar, el margen de maniobra de México para rechazar la presencia de la CIA se va reduciendo. Cada rechazo formal tiene un costo en la negociación bilateral. Y si nada cambia formalmente, pero las operaciones continúan, la pregunta que va a quedar flotando es: ¿cuánto de lo que México presenta como sus propios resultados en seguridad es en realidad el resultado de capacidades que vienen de afuera? Esa es la pregunta más incómoda de todas, y es la que ni Harfuch ni nadie en el gabinete de Sheinbaum va a responder pronto. Hay un último punto que no ha aparecido en casi ninguna cobertura
y que me parece fundamental para cerrar este análisis. El reportaje de CNN menciona que la CEI trabaja preferentemente con autoridades locales y estatales precisamente porque teme la infiltración de los cárteles en las estructuras federales. Si eso es cierto, estamos ante algo muy serio, porque significaría que la agencia de inteligencia más poderosa del mundo tiene más confianza en un fiscal estatal de Chihuahua que en el Gabinete de Seguridad del Gobierno Federal de México. Eso es un diagnóstico brutal sobre el estado de las instituciones, y puede ser cierto o puede ser una percepción sesgada de actores con agenda propia. Pero en cualquiera de los dos casos, el hecho de que esa percepción exista y guíe decisiones operativas tiene consecuencias reales. Harfuch lo sabe, y parte de lo que está haciendo con su postura pública, la cooperación bajo principios claros, la soberanía no negociable, los canales institucionales, es también un mensaje hacia adentro, para demostrar que el gobierno federal puede ser un interlocutor confiable. Si ese argumento convence a Washington o no, eso es lo que los próximos meses van a definir. Hagamos el balance final. Tenemos una investigación periodística de CNN, con fuentes múltiples que describe operaciones letales de la CIA en México. Tenemos 2 agentes muertos en Chihuahua en un operativo que el gobierno federal dice no haber autorizado. Tenemos un rechazo oficial de México que es técnicamente preciso, pero no resuelve las preguntas de fondo. Tenemos una administración Trump que ha designado a los cárteles como organizaciones terroristas, nombrando como embajador en México a un exagente paramilitar de la CIA, y cuya vocería habla de empatía cuando México pide explicaciones. Y tenemos a Harfuch en el centro de todo esto, con una historia personal que lo hace el funcionario más improbable y al mismo tiempo el más adecuado para esa posición. Alguien que sobrevivió un intento de asesinato, que tiene relaciones con la inteligencia de Estados Unidos desde hace años, que tiene resultados en la mano para defender su gestión, y que al mismo tiempo tiene que mantener una postura oficial que no siempre puede cuadrar con lo que él probablemente sabe. La verdad sobre la CIA en México probablemente no está en el desmentido de Harfuch ni en el reportaje de CNN por separado, está en algún punto entre los dos, en ese espacio donde la cooperación formal y la operación real no son la misma cosa, y donde ambos gobiernos tienen razones poderosas para no decirlo abiertamente. Si llegaste hasta aquí, ya tienes el contexto completo para entender lo que venga después, porque esto no termina aquí. La investigación de la FGER sigue abierta. CNN tiene más material publicado. El gobierno de Trump tiene incentivos para seguir escalando, y Harfuch tiene que seguir operando entre dos mundos. Quiero leer tu análisis en los comentarios. ¿Crees que hay operaciones de la CIA que el gobierno federal conoce y no puede admitir? ¿O crees que realmente los están saltando a nivel federal? Esa discusión vale la pena tenerla. Suscríbete si quieres seguir el análisis porque lo que viene en la relación México-Estados Unidos este año va a estar muy intenso. Este fue solo el primer capítulo visible.